Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Eh, Mi nombre es Alejandro Serna y va a ser un gusto para mí compartir con ustedes este webinar. Mi experiencia para que conozcan un poco sobre mí. Soy ingeniero en sistemas, tengo algunas especializaciones en la parte de Customer Experience, en la parte de Design Thinking y este día vamos a hablar un poco sobre la seguridad en línea y las contraseñas personalizadas. Así que los invito a que presten atención a algunos consejos. La idea es compartir un poco los conocimientos y que luego ustedes los pongan en práctica en su día a día. Así que iniciamos. Y para empezar, pues quisiera comentarle un poquito sobre el tema de la seguridad. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre la seguridad en términos generales, ¿verdad? ¿Qué es la seguridad o qué conocemos nosotros como seguridad? La seguridad, pues, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Si ustedes se fijan, siempre hemos tenido seguridad en diferentes aspectos, como por ejemplo en nuestras casas. ¿Cuál es una forma de poder estar seguros? Es a través de nuestra puerta, ¿verdad? El portón de nuestra casa. Luego entramos un tema de poder poner llave, poner algún tipo de seguridad adicional. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar un poquito o dar una introducción a este webinar? Es que vamos a aprender una forma de cómo estar seguros, pero ahora ya no en la parte tradicional o en la parte análoga, sino que en la parte digital. Entonces, ese va a ser como el objetivo de este webinar y los invito de nuevo a que podamos estar atentos y luego, pues, al finalizar el webinar, vamos a tener una serie de espacio para poder tener sus preguntas, ¿verdad? Entonces, iniciando, pues estamos viviendo en un mundo, una era digital, ¿verdad? Entonces, hoy en día la seguridad en línea es crucial para que nosotros la descuidemos, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos de este webinar es que podamos identificar cuáles son esos puntos clave para la seguridad. Entonces, vamos a iniciar con ciertos conceptos. Eh, Acá, por ejemplo, ustedes pueden observar algunos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de tener seguridad en línea. Y voy a tomar tal vez como la analogía que les estaba mencionando al inicio. Todos en nuestras casas tenemos un método de seguridad, ¿verdad? En este caso puede ser la puerta, ¿verdad? Tenemos nuestra llave, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros en esa parte análoga perdemos esa llave? Nos preocupamos porque tenemos que, o si no tenemos una copia, pues ya no podríamos ingresar a nuestras casas o tendríamos que pedir ayuda a un cerrajero, etcétera. Entonces, en la parte digital, la seguridad se comporta de manera similar, solo que en la parte digital hay como factores que podrían también ser vulnerables para que nosotros en un momento descuidemos nuestra seguridad y seamos como víctimas en su momento de poder tener algún tipo de ataque, de repente poder tener algún tipo este, de falla, digamos, en el tema de seguridad o que nos roben las contraseñas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este slide que ustedes están viendo en pantalla? Pues vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros debemos de respaldar nuestros accesos. Por ejemplo, uno de los temas importantes es el acceso a los servicios en línea. En el mundo online, ¿verdad? Ofrece acceso de momento a servicios financieros, compras, comunicación. Hoy en día, todos nosotros necesitamos crear contraseñas, ¿verdad? Necesitamos tener métodos en los cuales poder recordar un usuario y un password. Creo que si ustedes en el día a día se ponen a pensar cuántos passwords han generado a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Podemos recordar que quizás hemos hecho quizás alrededor de unos 20, 30 passwords. ¿Y qué pasa con esos passwords? Que esos passwords al final son información sensible, ¿verdad? Esos passwords me permiten a mí poder entrar a una banca en línea, poder entrar a mi correo electrónico, poder hacer algún tipo de transacción. Entonces, debemos de darle la importancia que se debe a esas contraseñas. Y también al darle esa importancia, pues vamos a tener una tranquilidad y una paz mental de saber que eso está seguro y nosotros podemos en su momento estar confiados en que la contraseña que estoy utilizando, pues nadie la va a ocupar.
Entonces, quizás para poner un poquito en contexto, ¿quiénes de ustedes en su momento les ha pasado que ustedes están utilizando una aplicación o van a registrarse, por ejemplo, a una página y les pide crear un usuario y una contraseña? Creo que a todos nos ha pasado que lo primero que hacemos es pensar en qué tipo de contraseña vamos a crear. Si le voy a poner el nombre de mi mascota, si le voy a poner mi fecha de nacimiento, si le voy a poner de repente algún número, algún cumpleaños, etcétera. Creo que todos en la vida hemos creado una contraseña en algún momento que podría catalogarse como insegura. ¿Y por qué? Me pueden preguntar, ¿y por qué es insegura si de repente es mi fecha de nacimiento o es, por ejemplo, la fecha de cumpleaños de mi nieto, la fecha de cumpleaños de mi hijo? Puede ser insegura porque las contraseñas que en su momento llevan información sensible o información relacionada a mi grupo familiar, a fechas conmemorativas, a, por ejemplo, a días que yo recuerdo con una importancia, son muy fáciles en su momento de ser vulnerables. Y eso, ¿verdad? Podemos verlo en el día a día. ¿A cuántas personas hoy en día no les cae un mensajito, no les cae un WhatsApp en el cual le dicen, por favor, el banco te está pidiendo autorizar tu contraseña, ¿verdad? Y a veces nosotros brindamos ese tipo de información o brindamos ese tipo de datos que no deberíamos. Entonces, acá es donde entra un punto muy importante en empezar a cuidar las contraseñas que nosotros vamos generando. Pero si avanzamos un poco, ¿verdad? Con lo de la información, vamos a ver que las contraseñas existen y para qué existen, ¿verdad? ¿Por qué son y para qué son importantes? En primer lugar, las contraseñas son importantes porque es una llave de acceso. Una llave de acceso que me permite entrar a un mundo, ¿verdad? Así como hacíamos la analogía que una llave, por ejemplo, nos permite entrar a nuestras casas, abrir una caja fuerte, etcétera. Las contraseñas son ese acceso que nosotros tenemos para poder entrar a nuestros celulares, poder entrar a nuestra banca en línea, poder entrar a nuestro correo, poder entrar a nuestras redes sociales, poder entrar a un sinfín de aplicaciones que hoy en día no podemos dejar de utilizar, ¿verdad? Hoy en día no podemos decir, ¿sabe qué? Yo no voy a utilizar esta aplicación. Realmente el mundo nos está llevando a vivir una era digital en la cual no podemos apartarnos de eso. Y es por eso que el manejar muy bien nuestras contraseñas nos va a ayudar a que no seamos vulnerables, a que en un momento podamos ser atacados, que alguien pueda copiar nuestras contraseñas, etcétera. Entonces, eso es muy importante con el tema de las llaves de acceso o claves de acceso. La protección de datos. Las contraseñas protegen tu información personal, incluyendo datos financieros, contactos, documentos importantes, ¿verdad? Y la seguridad de tu información, pues, depende de la seguridad de nuestras contraseñas. Si se fijan, este texto es muy importante lo que nos está diciendo acá, porque la seguridad de nuestra contraseña, ¿verdad? Va a depender mucho de la seguridad de todos nuestros datos o en general de toda nuestra información. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, en algún momento manejo mis contraseñas demasiado débil, y ya vamos a ver más adelante qué es una contraseña débil y qué es una contraseña robusta, estoy arriesgándome a que cualquier persona puede entrar a mis activos digitales. ¿Qué son esos activos digitales? Correo, redes sociales, cuentas de banco, etcétera. Entonces, el tema de la seguridad, ¿verdad? Y el tema de las contraseñas, de contraseñas seguras y robustas, es muy importante porque al final nos da la pauta para poder entrar a todo ese mundo. Quiero hacer como una pregunta o quiero hacer como tal vez, o más que una pregunta, quisiera que se pusieran a pensar. ¿Quiénes de ustedes en algún momento han hecho lo que les voy a mostrar ahorita en pantalla? Si alguien de ustedes todavía tiene sus contraseñas acá en un post-it y de repente ustedes hacen esto y la tienen en su computadora, les quiero decir que este método es uno de los métodos más, más fáciles, por decirlo así, de poner en riesgo nuestra seguridad. ¿Por qué? Normalmente estamos acostumbrados a tener una contraseña en un papelito, en un post-it, y justo lo tenemos en nuestras computadoras. ¿Qué pasa con este método si lo seguimos utilizando? Realmente ahí estamos dando a conocer toda nuestra información de seguridad.
¿Y qué pasa? Por ejemplo, en un entorno empresarial, si alguien tiene sus contraseñas en su computadora, cualquier persona que pase por el cubículo, por el escritorio de esta persona va a poder saber las contraseñas de su correo, las contraseñas del banco, etcétera. Entonces estamos siendo vulnerables. Este método definitivamente no es el método que recomendamos, ¿verdad? No es un método seguro. Y tenemos que ir viendo cuáles van a ser los métodos más adecuados. Así que si usted de momento todavía maneja de esta forma sus contraseñas, le recomiendo que ese papelito lo guarde, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos métodos que podemos utilizar y lo quite inmediatamente de su computadora porque está siendo expuesto a que cualquier persona pueda conocer su contraseña. Ahora bien, ¿cómo es que creamos contraseñas seguras? ¿Qué consejos, digamos, me puede dar, dirían ustedes? Bueno, en primer lugar, las contraseñas seguras van a ser aquellas contraseñas que tienen una longitud bastante amplia. Cuanto más larga sea una contraseña, más difícil va a ser de descifrar esa contraseña. Quiere decir que si, por ejemplo, yo acá tengo una contraseña de 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta contraseña va a ser muy fácil de detectar o muy fácil de adivinar y obviamente voy a estar vulnerable a que la persona o una persona extraña pueda tener acceso a mis recursos. ¿Qué otro consejo les puedo dar para crear sus contraseñas? Crear una combinación de caracteres. ¿Qué significa esto? Creo que todos hemos tenido la experiencia que cuando en las aplicaciones, más que todo de banca, nos pide una contraseña que lleve mayúsculas, minúsculas, un carácter especial, ya ese carácter especial puede ser una arroba, puede ser un símbolo de admiración, un símbolo un asterisco, etcétera, ¿verdad? Y nos pide una serie de caracteres que debe de cumplir esa contraseña. A esas contraseñas, ¿verdad? A esa combinación de caracteres, cuando nosotros creamos una contraseña de este tipo, le denominamos un strong password o una contraseña fuerte. Ese strong password nos va a permitir a que el riesgo a que una persona averigüe nuestra contraseña sea mucho menor. Entonces, normalmente, cuando nosotros vamos a pensar en una contraseña, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pensar, ¿qué letra vamos a colocar? ¿Qué, por ejemplo, carácter especial voy a colocar? Saber que debo de poner mayúsculas y minúsculas. Saber que debo mezclar también algún número, ¿verdad? Y tomar en cuenta que esa contraseña normalmente debería de ser al menos de 8 o de 12 caracteres como máximo. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, tenemos de recomendación en esos consejos? Pues no utilizar palabras comunes. Por ejemplo, yo no debería de poner una contraseña, mi nombre y mi apellido, porque es algo muy obvio que en su momento podría una persona detectar y poder entrar, digamos, a nuestra contraseña. Imagínense si nosotros colocamos como contraseña mi nombre o mi inicial de primer nombre y mi apellido y le pongo mi fecha de nacimiento y el mes en que nací, posiblemente esa información la pueda conocer algún familiar, posiblemente algún amigo o simplemente con algo que llamamos ingeniería social, que la ingeniería social no es nada más que buscar información en redes sociales, nosotros estamos acostumbrados de repente a subir, o tal vez ni siquiera nosotros, tal vez algún familiar, algún sobrino, algún hijo, etcétera, algún nieto, puede subir una información a redes sociales como hoy es el cumpleaños de mi abuelito, es el cumpleaños de mi hermana, hoy es el cumpleaños de mi mamá, y ahí ya tenemos un dato clave, la fecha en la cual esa persona cumple años, ¿verdad? Ah, sé que una persona cumple años el 10 de marzo, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos años cumple? Ah, cumple tantos años. Hago la resta, ya tengo la fecha de nacimiento y ya tengo el día en que cumple. Y si yo pruebo, por ejemplo, con la contraseña que los estaba mencionando, mi inicial de primer nombre y mi apellido, y luego la fecha en el mes que nací y el año que nací, básicamente estaríamos dando toda la información para que alguien con ingeniería social pueda vulnerar nuestra contraseña. Entonces, por eso que acá el consejo dice, no utilicemos palabras comunes o fechas de nacimiento, nombres que tengan que ver con nosotros, ¿verdad? O secuencias del teclado. ¿Qué sería una secuencia del teclado?
poner la contraseña que les mostraba, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, por ejemplo, hay personas que ponen 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Ahora los sistemas de contraseñas ya no permiten hacer ese tipo de cosas, pero hay todavía sistemas que sí lo permiten. Entonces, uno de los consejos que me gustaría que les quedara de este webinar es que si nosotros vamos a pensar en una contraseña segura, en primer lugar, ¿qué debería de tener? Debería tener al menos de 8 a 12 caracteres como mínimo. Segundo, una combinación de caracteres, llámese letras mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial, ¿verdad? Símbolos de admiración, asterisco, ¿verdad? Cualquier símbolo que usted considere que también pueda acompañar esa contraseña. Y evitar cosas obvias, ¿verdad? Como por ejemplo el nombre de mi mascota, mi apellido, mi nombre completo, etcétera. Continuamos. ¿Cuál sería una contraseña no segura? Acá les muestro algunas contraseñas que considero que no son seguras o que a nivel, digamos, de ranking, de hecho, esa está tomada de un ranking, no son contraseñas seguras, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, es una contraseña para nada segura. Una contraseña que se llame password, que se llame contraseña, tampoco sería muy segura. Una contraseña que vaya del 1 al 9 o si quieren del 1 al 15 tampoco sería segura, ¿verdad? Y mucho menos una contraseña que solamente tenga del 1 al 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que las contraseñas, para poder ser una contraseña segura y para poder ser un strong password, nosotros debemos de aplicar lo que vimos en el slide anterior, ¿verdad? Poner nombre al menos de 8 o 12 caracteres, mayúscula y minúscula, y de nuevo, repito, algún carácter especial, ¿verdad? Que podamos nosotros identificar. Ok, ahí puede surgir entonces alguna pregunta y me pueden decir, no, pero Alejandro, pero ¿cómo hago yo si, por ejemplo, yo tengo que manejar 10 contraseñas? ¿Le puedo poner la misma contraseña a cada plataforma? Normalmente creo que a veces hacemos eso. De repente ponemos una contraseña para la banca, una contraseña para nuestro correo, una contraseña para entrar a nuestra computadora y es la misma contraseña que utilizamos para todas las cosas. ¿Es una buena práctica? Pues lamento decirles que no, no es una buena práctica. ¿Y por qué no es una buena práctica? Porque el problema está en que si yo tengo una sola contraseña para entrar a todos los sitios, solo necesito que alguien vulnere mi contraseña una sola vez y pueda tener acceso a todos mis recursos, correo, por ejemplo, banca en línea, de repente alguna aplicación, a redes sociales, etcétera. Entonces, ven el riesgo que podría llevar tener una misma contraseña para todos los recursos digitales que tenemos. Entonces, ¿cuál podría ser una estrategia? Una estrategia, pues, es simplemente tener diferentes contraseñas para cada plataforma, ¿verdad? Pero ustedes me pueden decir, pero eso es muy complejo. ¿Cómo voy a hacer yo para apuntar en un cuaderno todas las contraseñas? Más adelante vamos a ver que existen software que nos permiten crear, perdón, y administrar las contraseñas para que nosotros podamos tener diferentes tipos de contraseñas para las diferentes necesidades que nosotros tenemos. Continuamos. Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, la forma de crear una contraseña segura y cómo administrarla? En primer lugar, las contraseñas seguras son la primera línea de defensa contra el acceso no autorizado. ¿Qué es un acceso no autorizado? Pues que alguien entre a un recurso nuestro sin que nosotros le hayamos dado el permiso. Entonces, una de las formas en las cuales podemos nosotros resguardarnos es, en primer lugar, usar caracteres alfanuméricos, que fue lo que le comenté en el slide anterior, ¿verdad? Combinar letras, mayúsculas y minúsculas. Ese es como un primer punto. Luego, crear contraseñas largas, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Luego, no usar información personal, ¿verdad? Nombres, fechas, etcétera. Y por último, utilizar un gestor de contraseñas, que es lo que yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque yo sé y sé lo complejo que es en su momento que tenemos que entrar a una aplicación y tenemos que ir a un librito, de repente a buscar nuestra contraseña, al blog de notas, etcétera, ¿verdad? Y no, esas no son como las prácticas seguras. Tampoco es seguro, por ejemplo, que usted en su teléfono, en una nota, ¿verdad? Ande todas sus contraseñas. ¿Por qué? Porque si en un dado caso le roban el teléfono y usted ese teléfono, imagínese, le voy a poner un escenario.
Si usted en su momento tiene un teléfono móvil, pero usted dice, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta ponerle un password porque me gusta accesarlo de manera fácil. ¿Qué pasa si usted pierde su teléfono y ese teléfono no tiene una contraseña y no tiene tampoco, y tiene, perdón, dentro de su teléfono todas las contraseñas de sus plataformas? Lo que va a pasar, la persona que lo encuentra, ¿verdad? Si no es una persona de bien, pues va a tener acceso a todos sus recursos. Va a tener su contraseña de banco, va a tener su contraseña de correo, su contraseña de redes sociales, etcétera. Y nos ponemos en un riesgo de que no solamente haber perdido el teléfono, sino que cambiar todas las contraseñas que nosotros podamos tener y que nos acordemos que tenemos, porque muchas veces en esas notas tenemos contraseñas de lugares que quizás ya ni siquiera utilizamos, pero tal vez en un momento van a ser importantes. Entonces, acá es de nuevo recalcando, ¿verdad?, la importancia de crear contraseñas seguras. ¿Qué más podemos tomar en cuenta? El almacenamiento seguro y contraseñas. ¿Qué métodos y herramientas tenemos? Ok, un método es la escritura manual. ¿Es bueno usar un cuaderno seguro para anotar nuestras contraseñas? No es la manera más segura, pero si usted en su momento dice, mire, ¿sabe qué? A mí se me dificulta un poco manejar mucho el tema de la tecnología y yo prefiero tener un cuaderno. Ok, ¿cuál es la recomendación? No es de las mejores recomendaciones, pero si usted quiere mantener ese método, lo puede hacer, pero ¿qué es lo que tiene que hacer con ese cuadernito? Ese cuadernito tiene que ser como su tesoro, como su objeto más preciado. ¿Por qué? Porque se lo debe de guardar en algo que también tenga contraseña. ¿O a qué me refiero con contraseña? En su cajita, por ejemplo, en su mesa de noche, donde usted tiene llave y donde usted solo sabe que tiene acceso únicamente usted. ¿Por qué? Porque ese cuaderno va a ser todas las contraseñas que usted va a tener. ¿Es un método que funciona bien? No. ¿Y por qué? Porque no lo tiene en la mano. ¿Qué pasa si usted en su momento no está en su casa y necesita ir de viaje o anda fuera de su casa y necesita una contraseña? Va a depender de ese elemento físico para que usted pueda acordarse de esa contraseña. Entonces, por eso no es un método tan recomendado. O sea, se puede seguir utilizando, sí, pero no es el método más recomendado a la fecha. ¿Qué otra implicación tendría mantener ese cuadernito? Que en su momento, si alguien tiene acceso al lugar donde usted lo guarda, pues también una persona va a tener acceso a esas contraseñas. Otra de las cosas que también podríamos tomar en cuenta como un factor no tan favorable de mantener ese cuadernito es que a la hora de actualizar las contraseñas, yo tengo que regresar al cuaderno, tachar la contraseña anterior y volver a escribir la nueva contraseña, porque recuerde que la contraseña no dura para siempre. La contraseña debería de cambiar en ciertos momentos. Entonces, por esas razones, no sería el método más ideal, pero eso no quiere decir que sea un método, ¿verdad? Simplemente no cumple con todos los requisitos para que ese método sea el más efectivo. ¿Cuál sería otro método o quizás el método más seguro? El método más seguro sería un software de gestión de contraseñas. Y me pueden preguntar, y Alejandro, ¿y qué es un gestor de contraseñas? Pues básicamente es un programa, es un software que me permite gestionar mis contraseñas. No sé si por ejemplo, ustedes en algún momento utilizan el navegador Google Chrome para poder entrar a Internet, ver Google, ver todas sus páginas, ¿verdad?, que visitan, sus redes sociales, etcétera. Y se han dado cuenta que Google, eh, en su navegador, cuenta con un gestor de contraseñas. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente cuando entramos a un sitio y ponemos un correo y ponemos una contraseña, Google me dice, ¿quieres recordar esa contraseña? ¿Verdad? Y si nosotros le damos que sí, pues él va almacenando esas contraseñas en nuestra cuenta de correos. Obviamente yo tengo que tener vinculado mi correo electrónico al navegador para que eso suceda y que me vaya guardando, pero es un método y es un software de gestión. Lo único que ese software de gestión es solamente para las páginas que visito, ¿verdad? No para tenerlo directamente como mi gestor para otro tipo de aplicaciones. Pero hay otro tipo de software que me podría ayudar a mí a poder gestionar, ¿verdad?, mejor mis contraseñas. Y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué otro método o qué, digamos, otra herramienta tenemos para tener contraseñas seguras? Pues recordar las contraseñas en cierta manera, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, para las contraseñas importantes, procura memorizarlas, ¿verdad? Una frase corta, memorable, que sean fáciles de recordar.
Si yo tengo una contraseña, ¿verdad? Que quiero recordarme, puedo asociarla a algo y decir, bueno, para acordarme de esa contraseña, me voy a acordar de esa canción, ¿verdad? Y esa canción me va a recordar esa contraseña, me voy a acordar de mi mascota, ¿verdad? Me voy a acordar de un momento en especial para poder recordar. Pero obviamente también este método no es el más seguro porque puede ser que en el momento que necesitemos nuestra memoria nos traicione y de repente no recordamos esa contraseña. Así que de todos los tres métodos que ustedes ven acá, el método ideal sería un gestor de contraseñas. Ok, continuando, vamos a ver que algo también muy importante en el tema de las contraseñas es la actualización y el cambio de las contraseñas. Entonces, sí es sumamente importante y creo que a todos nos ha pasado que tenemos una contraseña que la creamos desde un inicio y jamás la hemos cambiado porque el software no me ha pedido actualizarla. Pero una buena práctica para no ser vulnerables en el tema de contraseñas y tener una contraseña segura es la actualización de estas contraseñas, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que instalar, ¿verdad? Estar seguros que, por ejemplo, nuestra máquina, en primer lugar, tiene todas las actualizaciones disponibles, ¿verdad? Para no ser vulnerables o que los sistemas que utilizamos, actualizarlos para que estos me pidan también el cambio de contraseña. Otra de las recomendaciones podría ser el cambio regular de las contraseñas. Se recomienda que cada 3 o 6 meses se cambie esa contraseña. Si ustedes observan, hay plataformas que sí nos exigen cambio de contraseña. Una plataforma es todas las bancas en línea. Si usted tiene descargada una app de banco, usted está seguro que de repente el tercer mes o el cuarto mes, pero le va a decir, necesita actualizar la contraseña. Y una de las recomendaciones en este caso no es volver a poner la contraseña. De hecho, hay muchas aplicaciones ya no les permiten hacer eso. Que ustedes, le voy a poner la misma, pero le voy a poner ahora en lugar de un número 2 le voy a poner un número 3. Ya viene el sistema o la aplicación y le dice, no, no puede poner la misma contraseña, tiene que cambiarla. Entonces ahí es donde usted viene y puede hacer ese cambio. ¿Qué otra recomendación tenemos para mantener seguras las contraseñas? Alerta de actividades sospechosas. Si notas, por ejemplo, actividad sospechosa en una de tus cuentas, cambia inmediatamente la contraseña. ¿Qué sería una actividad sospechosa? De repente me puede caer un correo y que me diga, has iniciado sesión en tal navegador. Y de repente ustedes han estado en su computadora y no son ustedes. Cuando ustedes reciben una alerta de ese tipo, en primer lugar hay que tener cautela también ahí, porque puede ser un riesgo que sea un correo falso, ¿verdad? Y que nos quieran en su momento capturar la contraseña. Primero tenemos que entrar con cautela y ver, bueno, realmente quiero ver si realmente no he sido yo, ¿verdad? Y si valido que no fui yo y no me está pidiendo escribir la contraseña, ¿verdad? Yo lo que tendría que hacer es entrar a mi plataforma, cambiarla y no hay problema. Pero jamás, ¿verdad? Debemos de caer en que me cae un correo pidiéndome la contraseña y yo poner mi contraseña ahí, porque en ese momento puede estar siendo víctima de un phishing, por ejemplo, que es una suplantación de identidad, o podría estar en su momento siendo víctima digamos, un robo de contraseñas, ¿verdad? Normalmente los robos de contraseñas o la vulnerabilidad de las contraseñas entran por ese tipo de cosas, que de repente te has ganado un premio, por ejemplo, el banco solicita cambiar tu contraseña, pero nos caen mensajes. Realmente ese tipo de cosas no van a suceder por esa vía. Toda institución que quiera un cambio de contraseña lo va a pedir directamente, ya sea desde la aplicación, ¿verdad? Y nunca va a ser por un medio de comunicación como un mensaje, WhatsApp, mucho menos, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esas recomendaciones. Lo que les mencionaba, protección contra el robo de identidad, cómo evitar ser víctima, pues una de las cosas, si voy a entrar a un sitio web, si yo navego mucho, una de las recomendaciones es revisar que nuestro sitio sea un sitio web seguro. Ustedes de repente en su computadora van a ver que los sitios tienen un protocolo. Aquí lo estoy mostrando que se llama el protocolo HTTPS. Eso nos indica que este sitio web es un sitio seguro, ¿verdad? Entonces que podemos acceder a él y no hay ningún problema. Ese sería como uno de las cosas que tendríamos que tomar en cuenta. Otra de las cosas es no compartir nuestra información personal en los sitios web o plataformas no confiables, ¿verdad? No comparta información sensible en lugares como redes sociales, en lugares que considere que no son verificados, ¿verdad? También evitar hacer clic en enlaces sospechosos de correos. De repente tienes una promoción, te has ganado tal cosa,
ven y revisa ese regalo que tengo para ti, etcétera. Esos son como alertas que debemos de tomar en cuenta y no caer en ese tipo de cosas. Otra de las recomendaciones sería monitorear nuestro estado de cuenta bancaria y crédito regularmente para detectar actividades que podrían ser sospechosas, ¿verdad? Que si de repente yo veo movimientos que no he hecho yo, ¿verdad? O accesos que no los he hecho yo, pues tomar en cuenta y tomar las medidas que se deben, de llamar al banco, etcétera. Uso seguro de dispositivos y conexiones. En este tema, ¿verdad? El uso seguro de dispositivos y conexiones, hoy en día hay muchas formas de asegurar nuestros dispositivos. Si ustedes observan, la mayor parte de teléfonos, aparte de un código, ¿verdad? De poner un código, ahora hay formas para poder conectarse o poder ingresar, mejor dicho, a nuestros dispositivos móviles. Las computadoras, los celulares, ahora tienen Touch ID, que nosotros con nuestro dedo entramos, ¿verdad? Y ponemos nuestro dedo y ya podemos entrar a nuestra aplicación, o si de repente necesitamos un permiso en específico para algo, pues configuramos nuestra huella y ya podemos accesar. Otros tienen también detección de rostro, ¿verdad? El Face ID, y con eso nosotros perfectamente agarramos nuestro teléfono, ponemos nuestro rostro y ya podemos entrar. Son formas también de poder tener una mayor seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta también? Pues, en primer lugar, otra de las cosas es precaución con lo que descargamos. A veces estamos en internet y nos metemos a páginas que de repente nos ofrecen un manual, de repente nos ofrecen un recurso y nos pide un correo. El correo lo podemos poner, pero jamás debemos de poner nuestra contraseña, a no ser que sea un lugar donde nos tenemos que registrar, ¿verdad? Pero ojo, si usted se va a registrar en lugar de esos, no ponga la contraseña de su correo, invéntese otra, ¿verdad? Invéntese otra contraseña segura, pero no ponga la contraseña de su correo, o si no, váyase a un gestor de contraseñas, genere una contraseña y la utilice. Pero nunca cuando usted esté registrándose, ok, descarga este libro gratis, descarga esto. ¿Puede poner su correo? Sí, lo puede poner, pero nunca vaya a poner una contraseña o vaya a poner un dato que en su momento pueda ser perjudicial. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar a consideración? Pues la privacidad en línea, ¿verdad? Hay que ajustar en cierta manera las configuraciones de privacidad que normalmente ya vienen configuradas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, existen algunas cosas que nos ayudan a mejorar la seguridad, como el doble factor de autenticación. ¿Qué es eso, Alejandro, de doble factor de autenticación? Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia que de repente ustedes entran en el correo, pero entraron, por ejemplo, no desde su computadora, sino que de otra computadora, por ejemplo, a un Gmail. Ustedes entran a su correo, entonces Gmail automáticamente les dice, sos tú la persona que está intentando entrar en otra máquina, ¿verdad? Y les dice, le voy a mandar un código para que lo confirmes para saber si eres tú. A eso se le llama un doble factor de autenticación, de que no solamente voy a entrar con mi correo y mi contraseña, sino que hay un doble factor, o sea, hay un segundo paso que me va a permitir a mí decir que si realmente soy la persona que digo ser, ¿verdad? Si realmente soy Alejandro intentando entrar a mi correo desde otra máquina. Eso software ya lo manejan, pero hay muchos software que lo manejan, correo electrónico, aplicaciones que nosotros manejamos de repente en nuestros teléfonos. Por ejemplo, WhatsApp tiene doble factor de autenticación. Si de repente nosotros queremos estar seguros de que nadie va a poner nuestro WhatsApp en otro teléfono, etcétera, le podemos poner doble factor de autenticación para que cuando una persona quiera ingresar, pues nosotros ya tenemos como otro método para asegurarnos que no solo con mi número, de verdad, en este caso lo pueden activar, o en el caso del correo, con mi correo y mi contraseña. Entonces son cosas que debemos de tomar a consideración. ¿Qué más? Riesgos comunes en Internet, pues vamos a tener muchos. Acuérdense que Internet es un mundo, ¿verdad? Un mundo digital donde tenemos riesgos, aunque también tenemos muchas bondades para poder crecer en conocimiento, pero también existen ciertos riesgos. Uno de los riesgos que podemos encontrar sería el phishing. El phishing es un correo electrónico, mensajes falsos que intentan obtener información personal. Normalmente un ataque de phishing es una publicidad que me dio al correo diciéndome, hola, soy el banco tal, ¿verdad? Necesito actualizar tus datos, colócame tu correo y tu contraseña. Eso jamás va a suceder, porque eso sería como un phishing o una suplantación. A veces hay sitios
digamos, ciberdelincuentes crean que son exactamente idénticos a un sitio de banco, a una plataforma, y puede ser que caigamos, ¿verdad? Pero recuerden, jamás un sitio les va a pedir su contraseña. ¿Sí? Tal vez les puede pedir algún tipo de información, pero nunca la contraseña con la cual ustedes se lo vean a su correo. ¿Qué otro tipo de riesgos existen? El malware. El malware es pues como un virus, ¿verdad? Que de repente podemos nosotros también descargar cuando andamos navegando por internet y descargamos algún tipo de recurso, y eso pues lo podemos controlar teniendo un buen antivirus en nuestra computadora y no descargando cosas de lugares sospechosos. Otro es el ataque de negación de servicios. Eso más que todo funciona dirigido a la empresa, ¿verdad? Pero que de repente atacan, digamos, a un sitio para que ese sitio que está en internet pues ya no exista, o al menos que se caiga. Ese es como el término, ¿verdad? Que ese sitio de tantas peticiones, de tantos usuarios que lo están consultando, pues ya no esté activo. Y obviamente robo de identidad, que es uno que hoy en día pues suele pasar, ¿verdad? De repente se roban la identidad de los perfiles de Facebook. Creo que yo he conocido muchos casos de personas que de repente han violado la seguridad de su contraseña de Facebook y han creado un perfil falso, le robaron el perfil y ya la persona no puede entrar. Y si se fijan, a veces no tomamos en cuenta lo serio de esto y tenemos contraseñas muy inseguras en lugares donde tenemos información sumamente sensible. Por ejemplo, en las redes sociales nosotros podemos tener fotografías de nuestros familiares, información de dónde vivimos, a dónde vamos, cuáles son nuestros gustos y preferencias, etcétera. Y si tenemos una contraseña débil, pues somos también parte de ese público que podría estar en riesgo. Ok, ¿qué recursos y asistencia podemos tener? Pues obviamente cuando usted tenga un caso de, tal vez que usted considere que está siendo víctima de un ataque o que le robaron la contraseña, pues en primer lugar, pues la asistencia directa de los equipos de soporte. Por ejemplo, si de repente a usted le robaron la contraseña de Facebook o del banco, por ejemplo, no entra su contraseña, lo ideal es atención al cliente de cada uno de sus servicios. Ese es como el primer paso, ¿verdad? El otro paso, pues, recuperar la contraseña. O podría ser, digamos, el primer paso. Si usted no se recuerda la contraseña o no funciona, recuérdela, dígale que ha olvidado la contraseña y cámbiela. Si con eso no funciona, pues pida ayuda y pida asistencia, que cada uno de las empresas o de las plataformas van a tener ese equipo que les va a ayudar para solventar. Entonces, eso sería como uno de los pasos a tomar en cuenta. Bueno, la autenticación de doble factor, creo que ya les mencioné un poco sobre eso. ¿Qué es? Pues simplemente que se requiere que ingrese un código adicional, ¿verdad? Al dispositivo para validar que ustedes son. ¿Cómo se usa? Pues hay muchas soluciones para activar el doble factor. Por ejemplo, Gmail tiene su gestor de doble factor de autenticación. Microsoft también tiene el suyo y hay varios que podríamos encontrar en el mercado. Hay aplicaciones, o si no, a veces con un simple mensajito que a nosotros nos cae un código, con eso nosotros ya tenemos un doble factor. Beneficios de eso, pues aumenta la seguridad de tus cuentas porque es más difícil poder accesar si no estoy autorizado. Ok, ¿cómo podemos reconocer y evitar estafas en línea? Pues no creen las promesas increíbles, ¿verdad? Nadie nos va a mandar un mensajito de texto, un correo que nos hemos ganado $100,000 de la nada, menos si no hemos concursado. Obviamente, promesas increíbles, hay que tener cuidado. Puede ser que de repente participamos en alguna rifa, ¿verdad? Y estamos esperando eso, pues ahí pues, tendríamos que tener en cuenta, pero si no hemos hecho eso, definitivamente ningún correo que tenga una promesa falsa, ¿verdad? Te has ganado un viaje, te has ganado una estadía, etcétera. Lo mejor es evitarlo y mandarlo como spam. El tema de urgencia, que de repente necesito que me mandes tu contraseña, necesito que actúe rápido porque si no, se me va a quedar este paquete. O ahora está de moda que están llegando muchos mensajes de que tienes un paquete en correo. Nosotros no hemos pedido nada. ¿Por qué debo de contestar? ¿Por qué debo de entrar a ese link? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo mejor es eliminarlas y si hay una línea para poder reportar, pues se reporta. Solicitudes de información personal. Nadie les debería de pedir a ustedes información personal como contraseñas o números de cuenta. Eso ténganlo por seguro. Ninguna plataforma, ningún tampoco entidad se lo va a pedir, a no ser que sea un proceso ya detallado, ¿verdad? Que nos pide nuestro DUI, etcétera. Pero en plataformas, pues no deberíamos de entregar información personal. Y enlaces sospechosos, ¿verdad? Que
ese sitio es de dudosa procedencia, no me parece correcto el sitio, veo que difiere del sitio original, etcétera. Todo eso, pues podemos evitar algún riesgo de ser víctimas de que nos roben, ¿verdad? Nuestra identidad y que nos roben también el acceso a nuestras plataformas. Ok, ¿qué consejos prácticos podemos tener? Pues verificar las URL. ¿Qué es la URL? Es toda la dirección que a usted le aparece, ¿verdad? En la página web. Entonces hay que verificar que tenga, ya les di un tip, ¿verdad? De ver que sean como el protocolo de seguridad, HTTPS, ¿verdad? Y más que eso, que realmente la página valide que es quien dice ser. O sea, si dice que es el banco tal, pues veamos que realmente sea el banco tal y nosotros estar seguros que vamos a entrar. Desconfía de los enlaces. No hagas clic en enlaces sospechosos, lo que habíamos mencionado también, especialmente en correos electrónicos no solicitados. Mantener tu software actualizado. Eso es muy importante y a veces nosotros obviamos más que todo en los dispositivos móviles. No actualizamos nuestros teléfonos, no descargamos la última versión del software y normalmente las actualizaciones nos permiten también tener mejoras en el tema de seguridad. Entonces sí les recomiendo que si usted tiene su teléfono desactualizado, actualícelo, ¿verdad? A veces nos va a pedir liberar un poco de espacio en memoria, pero podemos eliminar tal vez algunas cosas que no utilicemos y mantener nuestros teléfonos actualizados. Otra de las recomendaciones que les puedo dar, no usen redes Wi-Fi no seguras o digamos que estén en acceso a un público masivo. Sé que estamos en una era de queremos estar conectados, pero a veces el hecho de querer estar conectados nos puede también poner en vulnerabilidad. Por ejemplo, una recomendación que yo les daría es que si ustedes están en un café, en un aeropuerto, en algún lugar abierto y hay una señal Wi-Fi libre, sin algún password, etcétera, puedo ser víctima en su momento de algún riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Si, por ejemplo, yo no debería de hacer ningún trámite bancario conectado a una red Wi-Fi gratuita. Imagínense que estamos, por ejemplo, en un parque y hay red Wi-Fi gratuita. Y yo me conecto ahí y lo que hago es meterme en mi banca en línea. Eso sería una exposición, ¿verdad? Puede ser que no pase nada, pero también puede ser que sí pase, que en ese Wi-Fi libre pues yo en su momento dejé, alguien pueda acceder a mi información, etcétera. Entonces, recomendación, sí podemos conectarnos al Wi-Fi de los cafés, etcétera, porque nos brindan cierta información, pero nunca hagamos transacciones que sean muy delicadas. Este tipo de transacciones mejor hágalas en su casa, hágalas con la red móvil de su teléfono, pero nunca en una conexión Wi-Fi que usted no tenga la seguridad que ese Wi-Fi pues, está siendo controlado. Ok, con la protección de datos personales, pues limitemos la información compartida, ¿verdad? No compartamos mucha información, ¿verdad? Más de lo que debemos de hacer. Cuidado con las redes sociales, porque mucho de las redes sociales es donde viene la parte de la vulnerabilidad, ¿verdad? Como les decía, la inteligencia social es, bueno, voy a saber qué hace esa persona a través de redes sociales y ustedes creo que en su momento han visto videos que muestran de que hay personas que saben toda la vida de alguien simplemente indagando en redes sociales, ¿verdad? Y la persona hasta piensa que cómo es que esa persona puede adivinar quién es y nunca la ha conocido. Es porque en sus redes sociales ha obtenido toda la información necesaria para conocer fechas de nacimiento, cumpleaños, gustos, preferencias, lugares que le gusta visitar, emociones, cómo se siente, qué es lo que le hace sentir alegre, qué es lo que le hace sentir triste. Entonces, cuidado en cierta manera con la información sensible que nosotros publicamos, más cuando esa información la tenemos en algún password. Eso sería importante. Otra recomendación, pues, uso de contraseñas fuertes. Crear contraseñas diferentes para cada cuenta y no las compartas con nadie. La contraseña, acuérdense que es esa llavecita del tesoro, que si ustedes tuvieran un tesoro, pues no quisieran como, tal vez sí lo quisieran compartir en una parte, pero las contraseñas en ese caso no podemos compartirlas, a no ser que sea una persona de muy nuestra confianza, ¿verdad? Que queramos que también tenga acceso, pero eh, lo ideal es no compartir nuestras contraseñas. Y el monitoreo, para estar siempre monitoreando nuestras cuentas, ver que podemos entrar, que no hay ningún problema, eso sería como algunas de las cosas importantes. Pasos básicos para crear las contraseñas, ya hablamos, solo eso es para poderlo reforzar, para que pasen con 10, digamos, este mini curso, ¿verdad? Y decir qué pasos debemos de hacer, pues combinación de caracteres, ¿verdad?
un password que sea largo, mínimo 8, todavía les estoy haciendo un poquito más corto, pero de 8 a 12 caracteres, que tenga unicidad, para utilizar contraseñas diferentes, o sea, no voy a utilizar la misma para todo, y evitar la información personal, recalco. No poner nuestro nombre, no poner el nombre de nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro hermano, nuestra hija, etcétera. No colocar ese tipo de información. Entonces, ya para ir como finalizando un poco, ya hablamos mucho de la seguridad y todo, pero quizás una pregunta que ustedes tienen ahorita, bueno Alejandro, pero y todo esto, ¿qué método me recomienda o qué hago entonces? ¿Sigo con mi papelito, sigo con mis notas y mi plumón y guardo las contraseñas? Pues la respuesta sería no, ¿verdad? Lo ideal sería que no. Puede hacerlo, como le dije en su momento, pero no es lo más seguro. Entonces, acá les comparto algunos generadores de contraseñas, que los generadores de contraseñas, pues en línea, nos ayudan a crear contraseñas únicas, ¿verdad? Y seguras de forma sencilla. Entonces, aquí hay uno, por si se llama random.org, genera contraseñas aleatorias usando un algoritmo de alta calidad. Está otro que se llama LastPass, ¿verdad? Que también es un gestor de contraseñas con un generador integrado. Y está OnePassword, que permite también generar automáticamente contraseñas para que creemos contraseñas seguras. Y aquí tal vez puede surgir una pregunta, pero Alejandro, si yo meto mis contraseñas ahí y si hackean este sitio, pierdo también mis contraseñas. Acá la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estos generadores de contraseñas lo que hacen es, cuando ustedes ponen una contraseña, él la encripta. ¿Y qué es la encriptación? Para hacérselo sencillo, él le va a añadir muchos números y caracteres. Digamos, si su password es corto de 12 caracteres, él le va a agregar, imagínense, unos 100 caracteres, entre números, letras, símbolos, etcétera. Quiere decir, y va a ser único. Quiere decir que lo que ustedes guardan en estos gestores de contraseña no es realmente el texto que ustedes escriben, sino que lo que guarda es agarra ese texto y lo convierte a un código, por decirlo así, que él almacena. Entonces, si alguien en su momento vulnerar a estos sistemas, lo que va a encontrar va a ser esa serie de números y no va a encontrar su password. Entonces, por eso que son importantes los gestores de contraseña. Esos son unos, ¿verdad? Y aquí están otros y aquí están los links. Esos dos, bueno, uno es gratuito, eso cabe mencionar, muchos de los gestores de contraseñas no son gratuitos, pero unos ofrecen a nivel de uso personal la versión de no paga, digamos, gratis también. LastPass es uno de los software que permite utilizarlo de manera personal y le genera contraseñas, ¿verdad? Entonces, los invito a que los puedan ver, ¿verdad? Y puedan como indagar un poquito más, pero básicamente son herramientas que nos permiten poder llevar nuestras contraseñas. Y lo bueno, ¿saben qué es? Que yo solamente tengo que definir un solo password, ¿verdad? Yo solo tengo que saber, o por decirlo de manera haciendo una comparativa. Yo solo necesito tener una llave porque este LastPass o este OnePassword va a ser la bóveda donde voy a tener las demás llaves para poder abrir otro lado. Entonces, yo solo necesito tener la llave, recordarme la contraseña que le puse a LastPass o a OnePassword, porque en ellos van a estar todas las otras contraseñas que yo puedo administrar. Entonces, eso es como parte de lo que les quería compartir en cierta manera, ¿verdad? De los recursos, etcétera. Y en su momento, pues podríamos también ver cómo estos sitios pueden interactuar. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, esta es la interfaz, ¿verdad? Creo que la pueden ver. Esta es LastPass y él me permite gestionar, ¿verdad? De manera personal todos mis passwords y poder crear acá los passwords. Me puedo registrar, ¿verdad? Acá está la opción de probarlo a nivel de manera gratuita. Por ejemplo, aquí le damos optar de manera gratuita, perdón, y nos registramos y ya acá podemos administrar nuestras contraseñas. Entonces, eso es una forma también de poder administrarlo. Y aquí les muestro también un poquito de cómo se ve la interfaz. Ya dentro de ellos, pues aquí vamos a tener nuestras contraseñas, podemos tener notas, tarjetas de pago, cuentas bancarias, etcétera. Pero podemos empezar paso a paso en su momento con contraseñas y de ahí pues vamos agregando algún tipo de recurso. Y bueno, ya básicamente eso es similar a lo que ya hemos visto, lista de contraseñas. Utiliza un cuaderno, un archivo digital para anotar tus contraseñas, como las cosas
que digamos no tendríamos que hacer en cierta manera, al menos no tenerlas tan expuestas, es tener eso, ¿verdad? Ese cuadernito, ese archivo digital, si lo queremos mantener, como les digo, pueden hacerlo, pero manténganlo en un lugar seguro. Lo mejor es usar un gestor de contraseñas y el método de caja fuerte, que es utilizar una caja fuerte física o digital, o si podemos utilizar el método de caja fuerte digital con un gestor, que sabemos que esa va a ser nuestra caja y vamos a tener todas las contraseñas. Y bueno, pues ya para ir finalizando, quizás la actualización periódica, pues ya la vimos también un poco, y el uso también de factores de doble autenticación, ¿verdad? Consejos finales, pues básicamente lo que les podría decir es, si van a crear contraseñas, pues tomen los consejos que les he tratado de compartir, que sean contraseñas seguras, ¿verdad? Que sean largas. Pueden utilizar un gestor de contraseñas y tengan cuidado en compartir la información. Y ojo, también hay que actualizar esas contraseñas, ¿verdad? No podemos tener una contraseña por todo un año, ¿verdad? Entonces, como conclusión, para mí es invitarlos a ser como proactivos en esa área, ¿verdad? De tener el compromiso. Acuérdense que es un activo digital y que al final en su momento, pues es algo vital. Y recuerden también algo que no hemos mencionado, es un activo digital personal, pero también nadie está exento a que nos pase alguna tragedia. Entonces, sí es importante, tal vez que una persona que de confianza nuestra, ¿verdad? Sepa algún tipo de acceso, ¿verdad? Para que si nos llegase a pasar alguna tragedia o algo, hay una persona que también tiene control de los activos digitales y en su momento podría cerrar sesión, poder hacer un tipo de transacción, etcétera. Y pues quedo nada más abierto a las preguntas que ustedes puedan tener y pues los escucho. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia al módulo 3. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Alejandro Serna, quien dará respuesta a las preguntas que ustedes muy amablemente nos han dejado en el chat. Buenas tardes, ingeniero. Un gusto tenerlo por aquí. Hola, buenas tardes. Igual un gusto para mí poder estarlos acompañando y pues espero que el módulo que han visto haya sido de mucho provecho y con gusto estoy atento a sus preguntas. De acuerdo. Vamos a iniciar con estas que nos han dejado, ingeniero. Nos dice Carlos Turcios, ¿qué garantía tengo de usar una contraseña generada y que no sea clonada o robada? Ok, muy buena pregunta, Carlos. Por ejemplo, los gestores de contraseña utilizan algoritmos que hacen millones de combinaciones. Cuando yo le digo millones de combinaciones, estamos hablando que la posibilidad que esa contraseña sea idéntica o clonada es casi que nula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese password que usted le va a generar a un gestor, lo que va a hacer es generar una cadena, ¿verdad? Y aparte de generar esa cadena, él luego le encripta. Entonces, esa encriptación, la encriptación al final lo que significa es que eso está como protegido. Entonces, difícilmente esa contraseña que usted le va a generar a un gestor va a poder ser clonada. En cambio, las contraseñas que nosotros creamos normalmente tienen, ¿qué? 12 caracteres, 8 caracteres. Para eso, hasta hay herramientas que hackers utilizan de poder decir, bueno, mira, la contraseña puede ser de 12 caracteres, hacerte una combinación y esa combinación la puedes sacar en menos de un minuto, menos de 10 segundos. Entonces, la ventaja de los gestores es que ellos utilizan métodos, ¿verdad? También de encriptación y eso nos permite la seguridad. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Nos dice don Miguel Navarro, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? La huella digital en los celulares previo al ingreso a plataformas app para para consultar información o transacciones bancarias. Bueno, es un método. Realmente la huella, todos los métodos que tenemos actualmente, como el Face ID, el Touch ID, que en este caso es el de la huella que nos menciona, son métodos buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos facilitan en cierta manera el acceso. Es como, ok, soy la única persona o puedo también generar otro acceso, ¿verdad? Si se fijan ustedes en sus dispositivos móviles, en los teléfonos, ustedes perfectamente pueden poner la huella de otra persona y tiene acceso. Es una buena barrera de seguridad porque sabemos que la única persona que va a poder hacerlo es esa persona. Aunque debo de mencionar que al menos en el tema de rostro, la detección de rostro,
sí han habido pruebas de que de repente, por ejemplo, en el caso, una persona que sea gemelo y se parezca exactamente, puede ser que el Face ID sea vulnerado porque tiene Sí. los mismos rasgos, ¿verdad? Entonces, hay que tener siempre las precauciones, pero como medida de seguridad es buena. ¿Qué ventaja nos da? La ventaja que nos da es que si yo tengo una contraseña, ¿verdad? No solamente me va a pedir en su momento la contraseña. Hay personas, por ejemplo, que dejan su teléfono y alguien quiere entrar y intenta con el password, no les va a dejar porque necesita la huella, ¿verdad? Entonces, es un método también como de doble autenticación porque tiene su contraseña escrita más el Touch ID. Entonces, es muy bueno manejarlo. Es una forma de cómo ahora la seguridad se maneja a través de los dispositivos. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Nos dice Ana Beatriz Ortiz Mercado. Si mi contraseña tiene letras mayúsculas y minúsculas y además números y símbolos, ¿es segura? Sí, puede ser segura, ¿verdad? Como usted lo menciona, cuando habíamos hablado, si observan en el módulo, hablamos de los strong passwords. Y un strong password está constituido por mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números y letras, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que su contraseña sea al menos de 12 caracteres, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de 12 letras y entre esas 12 letras usted hace esa combinación de mayúsculas, minúsculas, números y letras y evitando, obviamente, poner tal vez su apellido, su nombre que vaya a ir. Puede ser en su momento que lo utilice, pero por decir algo, si voy a poner Carlos, yo podría poner C mayúscula, arroba, RL0, ¿verdad? Ya no dice Carlos directamente, pero estoy haciendo combinaciones. Eso es como un ejemplo, digamos, sencillo. Obviamente tendría que estar un poco más robusta esa contraseña, pero un strong password va a ser aquel que pueda tener diferentes tipos de caracteres. Es vulnerable cuando nosotros solo le dejamos todo en mayúscula, que de hecho, si ustedes observan, ya no nos permiten. Cuando nosotros ponemos un formulario y no un formulario, nos dicen, mire, le hace falta un carácter especial, le hace Sí. falta una mayúscula. Entonces ya ahora los sistemas nos indican, pero sí, si usted lo tiene así, podríamos considerarlo como un strong password. También ella misma nos pregunta, Ana Beatriz Ortiz Mercado, si tengo guardadas mis contraseñas en mi blog de notas, pero el blog de notas también lo tengo con una contraseña para entrar, ¿es seguro? Sí es seguro, puede ser seguro siempre y cuando no sea la misma contraseña para todos, ¿verdad? Ujú. Porque no sé si recuerdan en el modo hablábamos que una de las vulnerabilidades es que si yo uso la misma contraseña para mi correo, para mi computadora, para mi banca en línea, para todo, yo solo necesito que una persona conozca una vez mi contraseña y conoce todas las Todo. contraseñas que yo tenga. Entonces, puede ser seguro si usted, ¿verdad? Le puso un strong password para empezar, que es y es diferente a lo que usted utiliza, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Siempre las contraseñas tendríamos que manejarlas de esa manera, ¿cierto? Contraseñas fuertes y no tener esa contraseña apuntada en algún lado que pueda vulnerar. Gracias, ingeniero. Dice don Roger Mabel Larín. Buenas tardes. Agradezco los aportes para mejorar conectarnos de manera segura. ¿Cómo evitar el fraude al comprar en línea y si hay sitios que sean más seguros? Ok, bueno, quizás una de las recomendaciones de cómo evitar el fraude es saber a qué sitio me voy a abocar a comprar, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, si estamos hablando en El Salvador, pues hay plataformas en línea, por ejemplo, retails como Simán tienen su plataforma en línea, etcétera, ¿verdad? Cruzado, etcétera. Pero también conocemos plataformas en línea externas como Amazon. Entonces, ¿cuál va a ser como el primer punto? Saber que esa plataforma en la que estoy comprando es una plataforma que tiene un soporte, ¿verdad? Que existe primero físicamente, que es la página que dice ser. ¿Cómo puedo validar eso? Pues revisando, digamos, la URL. Se recuerden que hablamos un poquito en el curso de la URL y que esa URL sea la correcta, que no haya venido, por ejemplo, tal vez de un correo sospechoso y es como compra este producto. Ese sería como el primer paso. Lo otro, si digamos la preocupación es el tema de poner un método de pago, una tarjeta, por ejemplo, lo ideal es utilizar en este caso un elemento adicional. Por ejemplo, a veces cuando vamos a comprar algo en línea,
hay un método que se llama PayPal, no sé si lo conocerán, Sí, pero PayPal es un método en el cual yo asocio mi tarjeta, pero no está mi tarjeta directamente expuesta en la página. Entonces, es como un medio aparte, ¿verdad? Que se encarga de hacer la transacción y luego me cobran a mí en mi tarjeta. Entonces, esa sería como otra de las formas, digamos, seguras. Pero básicamente es asegurarnos que el lugar es quien dice ser. ¿Y cómo? Validando que es un sitio oficial. Ese es el primer punto. Y de ahí, obviamente, no dejando, a veces Chrome o algún navegador nos dice, quiere recordar los métodos de pago. Nunca deberíamos de recordar o dejar el chequecito de recordar nuestra tarjeta cuando hemos comprado algo, ¿verdad? Siempre es una sola vez, usted va a comprar algo, lo paga, pero no deja guardados en su en la navegador los memoria. datos de su tarjeta. Ujú. Sí, Ese de sería uno de los. acuerdo. Nos dice María Elisa Ayala de Guevara. Gracias por darnos estos tips muy importantes para el uso de nuestros dispositivos. La pregunta es, ¿cómo evitar al máximo no ser víctima de tantas amenazas al día, ya sea por teléfono o por correo o redes sociales? Ok, normalmente, digamos, estamos bien vulnerables, ¿verdad? Prácticamente el Sí, evitar quizás podría ser es entrar, digamos, a redes sociales y ver cualquier tipo de anuncio, porque si ustedes, creo que a ustedes les ha pasado que ustedes están en redes sociales y de repente ustedes están pensando en, quiero comprar, no sé, algún tipo de producto y de repente ya les sale ese producto con la oferta, ¿verdad? O les sí, mandan un link, etcétera. Entonces, evitar ese tipo de cosas sería como uno de los de las formas, ¿verdad? Por ejemplo, no entrar como a cualquier anuncio que exista, digamos, en el marketplace o en Facebook, que normalmente es donde se publican ese tipo de anuncios, porque esos a veces se tienen como asociado ya publicidad. Otra de las cosas que podríamos evitar es que a veces cuando nos registramos en un sitio, nos pide, hay un chequecito que dice, ¿quieres que te enviemos información? Y cuando le damos ahí, siempre nos va a caer promociones y promociones y promociones, ¿verdad? O cuando nosotros nos registramos a un lugar para descargar algo gratuito, también a veces nos queda nuestro correo ligado y ahí nos empiezan a mandar. Entonces, lo ideal es que si usted, en este caso, a su correo le están llegando muchos mensajes digamos, como promociones, abajo hay un botoncito que dice de suscribirse, dice un subscribe, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que darle clic ahí y de suscribirnos de todas esas páginas que nos están llegando para que ya no caiga ese tipo de publicidad, ¿verdad? A nivel de mensajería, normalmente eso sí ya es un tema dependiendo de nosotros qué es lo que consumamos, ¿verdad? Que a veces las telefonías se encargan también de eso, de mandarnos publicidad sí. dependiendo con qué partners estén asociados, ¿verdad? Ahí es un poquito más difícil, pero siempre tener en cuenta de que de esos mensajes, pues, o eliminarlos, ¿verdad? Como tal, o puede también para colocarlos como spam para que ya no les estén llegando. Sería como otra alternativa. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. María Dora Escobar de Obando pregunta, ¿las contraseñas tienen vencimiento? ¿Qué hacer para no llenarse de ellas? Y si es seguro que Google guarde nuestras contraseñas. Ok, sí, las contraseñas tienen un vencimiento, ¿verdad? Y es por un tema de seguridad, porque si nosotros tenemos una contraseña eterna, nos ponemos también en un riesgo de que si alguien la conoce en algún momento, pues puede entrar. Entonces, si se fijan a nivel, las aplicaciones que más nos piden cambio de contraseña son las aplicaciones bancarias, ¿verdad? Máximo nos dejan unos 4, hasta máximo 6 meses o 3 meses, lo más corto. Sí, Entonces, sí, las contraseñas dependiendo de la plataforma, va a tener su vigencia. Algunas otras no lo tienen. Pero lo mejor es cambiarla cada 3 a 6 meses, ¿verdad? Entonces, ese sería como el tema. Que sean duraderas, no lo recomiendo, ¿verdad? Es una práctica que no deberíamos de tener, al contrario, deberíamos de cambiarlo. La mejor forma sería con un gestor, ¿verdad? Un gestor de contraseñas que él me administre, porque así él cambia la que tenía actualmente y me la va guardando en una lista. Si no, el método que, digamos, nosotros tenemos es que yo tengo mi contraseña oficial, voy a cambiar la que tenía, tacho la anterior, por decir algo, y pongo la nueva, ¿verdad? Porque si no, ujú, como ella dice, nos estamos llenando de miles de contraseñas. Entonces, una forma para poder utilizarlo sería el gestor. Y la otra pregunta que nos hacía ¿es seguro que en Chrome las tengamos? Sí es seguro, ¿verdad? Porque en Google Chrome podríamos manejar nuestras contraseñas para los sitios comunes.
pero también digamos, es vulnerable si en algún momento, por ejemplo, no soy la única persona que utiliza la computadora, ¿verdad? O el navegador, o si de repente usted utiliza su cuenta de Google, no en su computadora personal, sino que se va a otra computadora ajena y ingresa usted los datos ahí y usted no cerró sesión, ¿verdad? De su cuenta de Gmail en el navegador, usted va a dejar esas contraseñas ahí. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, que si yo voy a utilizar el gestor de contraseñas de Google, del navegador específicamente, y lo utilizo en otro lado, cerrar mi sesión, ¿verdad? Y regularmente también estarlas actualizando, ¿verdad? Siempre el tema de actualización es muy importante porque no sabemos en qué momento, pues, alguien puede tener nuestra contraseña. Entonces, sí se puede utilizar contestando la pregunta, pero hay que tener siempre las medidas de precaución. Sí, ingeniero, y hablando de los gestores, dice don Roger Larín, ¿cómo se accede a estos gestores de contraseñas? Y Sonia Morán dice, ¿estos gestores de contraseña son seguros? ¿No estaría vulnerable al tenerlos a todos en un solo sitio? Bueno, ¿cómo se accede? Quizás contestando la primera pregunta, ¿verdad? En la presentación había algunos links y si no, pues con gusto yo se los dejo también por acá, De ¿verdad? acuerdo. Son plataformas, ¿verdad? Como tal. Hay uno que es gratuito, otros que son de pago, ¿verdad? De suscripciones. Y sí, realmente, como les decía al inicio, son seguros. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es encriptar. ¿Y qué es la encriptación? Es como que ustedes encapsularan algo y lo metieran digamos, en una caja fuerte, por decirlo así, y que esa caja fuerte tuviera muchos más códigos para poder descifrar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las contraseñas siempre van a estar seguras. Entonces, nunca va a poder, digamos, como desencriptarlas. Ahora, por ejemplo, también, no sé si se han escuchado la terminología del blockchain y todo eso, ¿verdad? Que son cadenas de carácter de encriptación. Entonces, los gestores manejan un tipo de encriptación y un tipo de seguridad. Entonces es bien difícil que nos vulneren, ¿verdad? Las contraseñas. Entonces sí es seguro. La forma de accederlas pues, es a través de cada una de las plataformas y es bien sencillo. Usted simplemente hace su registro, donde se registra en ese gestor y él le da un panel donde usted puede ir administrando las contraseñas, ¿verdad? Obviamente la versión gratuita tiene sus limitantes, la versión pagada pues tiene ya más bondades para poder administrar aún tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, pero sí, son confiables, ¿verdad? Ya hoy muchas personas los utilizan hoy en día. De acuerdo, ingeniero. Vamos a continuar con las preguntas y también los comentarios que nos han dejado por acá. Deme un segundo porque estaba avanzando en ellas para ver. Dice por acá, don José Rigoberto Serna, gracias ingeniero por tan sabios consejos aportados. Miriam del Carmen Ortiz dice, agradecemos al ingeniero Serna por ayudarnos con este seminario. Dice, nos puede escribir el nombre para generar contraseñas. Me imagino que es el del aplicativo, ingeniero. Quizás los aplicativos, exacto, Sí, los le voy a agradecer, tal vez me los puede compartir para ponérselos en el correo cuando les estemos enviando el revive de este video por si se lo perdieron y el ingreso al de la próxima semana. Ahí se los colocamos en ese correo. Le voy a agradecer si Ok, me lo proporciona. sí, con Luego mucho gusto, yo les comparto. dice don Maximino Méndez, magnífica presentación. Jorge Reinaldo Meléndez Ortiz dice, muy buenas tardes, interesante video. Mi pregunta es, ¿qué es una caja fuerte digital? Ok, una caja fuerte digital sería, digamos, un gestor de contraseña. Así lo podríamos asociar. Es como, si se fijan, en la caja fuerte vamos a poner nuestras cosas más preciadas. Y en la parte digital, lo más preciado que tenemos es, pues, nuestras contraseñas. Pues son como Sí, nuestra llave de acceso a todo. Entonces, una caja fuerte digital sería un gestor de contraseñas, el lugar donde nosotros vamos a almacenar esos datos importantes. de acuerdo, ingeniero. Nos dice don Francisco Remberto Misco, la información ha sido sumamente importante. Tengo contraseñas diferentes para diferentes aplicaciones. El consejo Muy de la bien. caja fuerte me parece excelente. Dice Ana Daisy Araniva, muy buenas tardes, muchísimas gracias, ingeniero. La clase es de mucho interés. También continuamos con Marlon Alexander Hernández Díaz que nos dice,
¿Qué acciones debo tomar si observo que me han hackeado el Facebook o otra red social? Ok, la primera acción sería cambiar contraseña, ¿verdad? De ahí Ujú, sería cambiar contraseña realmente de todo, porque si de repente, si es el caso, digamos, de Marlene en este específico, de que la contraseña de Facebook es la contraseña del correo y esa también es la contraseña de otra plataforma que lo utilice, lo importante sería cambiar, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Y aplicar, en algunas plataformas está el doble factor de autenticación. ¿Qué es el doble ujú, factor de autenticación? Que dice, si alguien quiere entrar a mi correo, ¿verdad? Me tiene que mandar a mí un mensajito, me tiene que mandar un WhatsApp o me tiene que mandar un correo electrónico diciéndome si yo autorizo hacerlo. Creo que algunos ya han tenido esa experiencia de que si tienen, digamos, dispositivos Android o Apple, que de repente cuando uno quiere entrar, o Gmail, mejor dicho, cuando uno entra a Gmail desde otra máquina, Gmail manda una notificación diciendo, eres tú que realmente quiere entrar, ¿verdad? Y ujú. que confirme. Entonces, una forma para también asegurar eso sería activar el doble factor de autenticación, pero la recomendación es que si él siente que se lo han hackeado, cambiar la contraseña y poner una contraseña mucho más robusta. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Dice Mercedes Carranza. Estoy entrando en las PAS. Me solicita correo y contraseña. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ahí le va, en las PAS, ¿verdad? Y le va a pedir registrarse como en cualquier aplicación. O sea, va a poner un correo y una contraseña. La ventaja es que la única contraseña que usted va a tener va a ser la de las PAS, ¿verdad? Después, cuando usted lo pueda administrar. Porque todas sus contraseñas van a quedar directamente ya ahí, ¿verdad? Y ese sería como su gestor, como su libretita donde usted va a tener sus contraseñas. Lo importante es no olvidar esta contraseña con la que se está registrando, que va a ser como la contraseña madre o la principal para poder acceder a los demás, ¿verdad? De acuerdo, ingeniero. Nos dice don Maximino Méndez. Me cuesta impregnar mis huellas digitales ya que soy adulto mayor. ¿Qué hago? Ok, ahí podríamos ver, si digamos que en el caso de las huellas se le dificulta, no sé si, entiendo que sería para el nivel de dispositivo móvil, ¿verdad? Me No sé imagino si que sí. tendría alguna otra alternativa como el Face ID, que sería el reconocimiento facial, ¿verdad? Y si no, tratar de, normalmente a veces con nuestras huellas también podríamos usar el dedo que es como más accesible. Ahí va a depender del dispositivo porque algunos lo tienen en la parte de atrás, unos lo tienen en la parte al lado, otros lo tienen en la parte frontal. Entonces mi recomendación quizás en este caso, si no puedo utilizar la huella, pues, tendríamos que regresar al método tradicional que sería el patrón, ¿verdad? Que dibujar la forma o en este caso ingresar un número, ¿verdad? O una contraseña como tal. Y si no, pues ver cuál digamos, si tal vez hay uno de sus dedos que podría ser como fácil de registrar, tal vez el dedo índice, ¿verdad? Otro que considera que puede ser que la forma, digamos, de registrar la huella queda más fácil, fuera una alternativa también. Si no, pues puede usar cualquier otro método de los que le dé su dispositivo móvil. De acuerdo, ingeniero. Nos dice Frine Castillo. Muchas gracias por los valiosos consejos. Dice don Luis Alonso Arteaga Valladares. Gracias a Crecer por este tipo de ayuda que nos brindan. También nos dice el señor Rafael Carrillo. Está un poco larga, pero se la voy a leer ya como última. Ingeniero, sabemos que usted tiene ocupación en este momento. Dice, buenas tardes, No se gracias preocupe. por su intervención. Me sucede muy a menudo que en Facebook anuncios de inversiones en caso de que no es verdad, anuncios de inversiones en el Banco Central de Reserva o que Facebook me ha hecho ganar dinero. He utilizado los tres puntitos que aparecen en el margen superior derecho y denuncio, pero al rato me envía Facebook un mensaje, no eliminamos anuncios. ¿Qué debo hacer para que no me sigan enviando o que no haya más mensajes circulando así? Gracias de antemano por su información. Ok, entiendo que quizás le está llegando mucha publicidad, ¿verdad? Falsa de lo que comenta. Acá quizás el problema es que, digamos, él consultó en su momento información relacionada, ¿verdad? Ujú. Y información relacionada obviamente verídica. Tal vez él quizás quería informarse sobre el tema y a raíz de eso, como les digo, Facebook ahorita se está hablando mucho de anuncios falsos y de verdad les llamo también como
la atención a que tengan cuidado también el tema de marketplace. No sabemos que ahora se utiliza como un medio de compra también, ¿verdad? Pero a veces surgen vendedores falsos, entonces hay que tomar todas las medidas que podamos. En este caso, lo importante es reportar, ¿verdad? Es reportar y también activar una opción que a veces nos sale, que nos dice que no quiero recibir información de este tipo de temática, por ejemplo, de este tipo de Sí, anuncios. Serían como las dos opciones. Una es decir, no me interesa recibir información de este tipo, y la otra, reportarlo, ¿verdad? Porque al reportarlo, él a medida, o sea, tenemos que hacer muchos reportes, eso sí, porque no es como el primer reporte ni me va a quitar la información, pero tengo que hacer varios reportes, cada vez que me sale uno, decir, quiero ver menos ese tipo de anuncios, quiero ver menos ese tipo de publicidad, etcétera, y ahí va a ir cambiando el algoritmo, porque de momento, pues, digamos, su Facebook sí está como, lo ha mapeado como una persona que posiblemente le interesa esa temática, y por eso dicen, llega ese tipo de información, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer, si se considera que sí es información falsa, bloquear, seguir bloqueando y reportando. Pero lo importante es como reportar y reportar que, digamos, una información no verídica o posiblemente una estafa, etcétera. Y él va a encargarse de irlo bloqueando. Pero así directamente que podamos, solamente con un clic, no existe, ¿verdad? Sino que tenemos que ir haciéndolo paso a paso. de acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Le voy a dejar dos preguntitas aquí. Sí, Sabemos, todavía tenemos tiempo, dice, no te tiene preocupes. tiempo, sí. Entonces dice, hace poco fui víctima de fraude y yo no compro en línea jamás. AliExpress era, ¿qué pasaría? Ok, fue víctima de fraude, entiendo que hicieron una compra, me imagino, Mm, con su tarjeta en AliExpress. Ok, vayan. Acuérdense que eh, una persona puede hacer una compra con nuestra tarjeta simplemente si tiene los tres números que están atrás de la tarjeta. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Nosotros siempre tenemos expuestas nuestras tarjetas cuando vamos a una gasolinera, cuando vamos a un restaurante, cuando pagamos y entregamos nuestro plástico. Entonces, si una persona, por ejemplo, si yo fui a un comercio, etcétera, o algún lugar de esos, y alguien con una mala intención tomó esos tres números y le hizo una captura de mi tarjeta, alguien perfectamente puede meterse a una plataforma en línea con un correo cualquiera, y como tiene su número de tarjeta y tiene esos tres dígitos que son importantes, él puede hacer la compra, ¿verdad? correcto. Entonces, puede ser que haya sido ese el caso, ¿verdad? Sería de indagar mucho más a detalle, pero eso podría ser como lo más común, que alguien tomó mis datos, porque sin esos tres números, en línea jamás va a poder comprar, ¿verdad? Porque siempre le va a pedir, cuando usted hace una compra, que ingrese los tres números que están al reverso de su tarjeta. Entonces, alguien no puede comprar mientras no tenga esos números. Y por ahí pudo haber sido tal vez una de las cosas. La otra, pues, que si alguien, digamos, ya si lo vemos a nivel, no sé, familiar o algo, pues que si alguien tuviera acceso, digamos, a su tarjeta pues hizo una compra, pero creo que no sería el caso porque me imagino que haber reportado la compra, y en esos casos lo primero es, si usted tiene, digamos, activo, creo que hay unas tarjetas que tienen un seguro, ¿verdad? Que le manda un mensajito, mira, acabas de realizar esta compra, e inmediatamente reportarla para poder hacer la reversión, de decir, mire, yo no he hecho esta actividad y por favor cancelar el monto. Y ahí pues, hay que hacer cambio, obviamente, de tarjeta de crédito o de débito. De acuerdo. Y ya finalizando nos dice Estela del Carmen Enríquez, ¿qué hacer si hackean mi móvil desde el email? Desde el correo. No, Bueno, email. quizás, Mm, desde el código como tal del teléfono, ok. sí, sí, sí. Ajá. Mm, digamos, pero ¿qué tipo, como qué tipo de hackeo? Por decir algo, que ya no ya tiene acceso al control al teléfono, podría ser, porque si lo hacen desde el email, pues ahí sí perdemos como el control, ¿verdad? Del Sí. teléfono. Y lo ideal sería llevarlo a un centro de servicio que en su momento puedan volver a formatear el teléfono si fuera un dispositivo Android. En el caso de los dispositivos Apple es un poquito más complejo, ¿verdad? Que hagan este tipo de acciones, aunque puede pasar, pero ahí sí sería llevarlo a un centro de servicio, ¿verdad? Porque no hay manera de poder como entrar, porque es el código único, es como, Del, digamos, el número de chasis de un carro, por del- ejemplo, que es sí. el código que tiene su teléfono. Entonces,
Y eso sirve para poder liberarlo y que el teléfono tenga las bandas abiertas, pues usted puede conectarle cualquier telefonía. Entonces, desde ahí sí está un poquito complejo y sí, lo mejor sería llevarlo a un centro para que le dieran como una atención más a detalle. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero, por compartir todo su conocimiento sobre este tema con nuestros asistentes. Esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad y le esperamos a todos el próximo miércoles con el módulo 4, Cuida tus datos, gestión segura de tu información en línea. Buenas tardes y muchas gracias nuevamente, Gracias a ingeniero. ustedes, igual. Gracias a ustedes y a los que estuvieron pendientes del seminario. De acuerdo. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.